Empezamos grabación. Buenas tardes. Estamos en nuestra segunda temporada de Solo tu perro del grupo de estudio. Hoy es sábado 24 de mayo del 2025 y tenemos aquí 2 continentes, 3 países. Estamos presentes en este momento Jonas Turin, que es sueco, habitando en España, Carola Riquelme de Chile, pero viviendo en México, y yo, costarricense, y estoy viviendo en Chile, así que aquí tenemos un poco la ONU. Bueno, bienvenidos, bienvenida. No sé si la primera pregunta que yo siempre hago es, ¿pudieron leer el artículo que teníamos pensado para conversar hoy? Yo vengo más bien para aprender, así que hoy. Ok, es un artículo que si quieres podemos un poco describir nosotros, Caro, para que Jonás se ponga un poco en onda, y luego lo hacemos como siempre, ¿no? Conversamos lo que nos haya parecido más destacable y aplicaciones en nuestro trabajo, etc. Entonces, no sé si quieres arrancar tú. Vale. Yo justo te iba a decir y a comentar que hace tiempo que no leía un paper tan denso. Se me hizo bien difícil leerlo porque, datos y métodos y cosas que hace mucho rato que no veía, pero me pareció súper interesante porque al final lo que hicieron fue como analizar datos, ¿no? Sí. Meter en varias variables y varias cosas, básicamente datos de genética de perro y evaluar también la parte como de comportamiento de los perros. Entonces este mix que hemos venido un poco haciendo de no encerramos o no encasillamos tanto al perro por lo que trae, sino más que bien por quién realmente es, por el individuo que tenemos enfrente. Y nada, me mareé un poco con, lo comentaba con Jime, que llegó. Hola, Jime. Hola, Jime, bienvenida. Hola. Eso, lo denso que de pronto se me hizo, pero estuvo interesante toda la data que pudieron recopilar, encontrar y meter ahí para analizar. Pues bueno, ahí lo vemos un poquitito más adelante en detalle, si quieres. Sí. Jime, ¿tú pudiste leer? ¿Te animaste? Yo comentaba con Carol que me puse a leerlo y avancé súper lento porque no terminé de leerlo. Porque efectivamente lo encontré súper interesante, pero no es como, personalmente pienso que no es como para leérselo de una sentada. Siento que hay que leerlo por periodos, así como con tiempo, ir como procesándolo. Lo que alcancé a leer, hice la técnica que tú recomendaste, de partida a leer como el resumen, para hacerse como una idea global, y después lo fui leyendo como por fases, y me quedé en la metodología. Claro, estaba bastante árido, bien densito, pero por lo que alcancé a ver, habían así como conclusiones bien, bien interesantes. Me impactó harto. O sea, el estudio es muy, muy completo. Abordaron creo que 14 tipos distintos de comportamiento que, claro, lo mezclaron con la raza, con la ubicación geográfica, y ahí hicieron como estos linajes más importantes y de acuerdo a lo que alguna vez estudiamos, al menos nosotros con Carol, como educadoras caninas, hace como bastante sentido con la clasificación de grupos funcionales. O sea, a mí me hizo mucho sentido la clasificación al menos la de cine negro, que es la que nosotros como manejamos, tiene como mucho sentido. Pero me declaro totalmente, como les digo, todavía estoy recién tanteándolo, así que de aquí al lunes espero darle una vuelta completa. Sí, es un artículo muy, muy extenso y difícil de leer. Aquí a mí me salen 43 páginas, Sí. Excesivamente largo, y creo que para mí, por lo menos, la gran dificultad fue que trataba mucho del tema de la genética, ¿no? O sea, había que saber mucho lenguaje que procede del mundo de la genética, ¿no? Y
entonces eso lo hacía complicado. Me gustó mucho, el título del artículo es, la traducción que tengo yo por acá es: los linajes del perro doméstico revelan impulsores genéticos de la diversificación del comportamiento. Y traducido al castellano, más o menos la idea central es la que ponen en la segunda línea cuando están hablando del mini resumen, ¿no? La diversificación del comportamiento canino es anterior a la formación de las razas modernas. Yo creo que ese es la clave. O sea, el proceso de domesticación y el proceso de elaboración, de creación de razas, se apoya en algo que ya estaba en los perros como tendencia, como tendencialidad. Y de allí salen los cazadores, los pastores, los terriers, los acompañantes, los protectores, etc., ¿no? Es decir, que el cambio genético, por decir así, entre las razas no procede de la entrada directa del humano, es lo que yo entiendo, sino que de algún modo ya estaba en ciertos linajes, le llaman ellos, ¿no? Que son anteriores a la entrada del humano para buscar ciertas razas determinadas, ¿no? Y eso creo que tiene una consecuencia que es la que ellos al final presentan en uno de los cuadritos, que es el que a mí me gustó más o me pareció más interesante para el trabajo, es este cuadro de cuáles son las características, aquí usando el CIVARC, ¿verdad? El test de comportamiento, cuáles son de esas características del CIVARC, cuáles son las que aparecen tendencialmente en estas tipologías, ¿no? Ese cuadrito que está en la página, a ver si la encuentro yo. Acá. ¿Esta qué página será? No sé, en mi traducción. En mi traducción es en la página 15, no sé si es la que equivale al artículo. Esta, se la muestro aquí. Ah, lo pusiste en el chat, Jimena. Déjame mirar. Es ese, ¿no? Exacto. Y ese mismo. Entonces, si quieren, lo podemos poner acá y podemos comentar un poco esto, si les parece. Claro. Sí, ok. Entonces, déjenme, voy a compartir la pantalla y ponemos esa tabla. Presentar, share screen. Ok. Acá. Aquí están los linajes, ellos encontraron 10, que como dices tú, Jiménez, se parecen, tienen relación con, por supuesto, con las razas modernas que aparecen en la FCI. Son 2, 4, 6, 8 linajes. Y 2, 4, 6, 8, 10, 12, los 14 factores del test de CIVARC, ¿no? Ya meten aquí el lobo gris, no sé si este es el gris, o el lobo, o cómo es el lobo, no sé. Entonces, no sé, si viendo este cuadro les sugiere algún comentario o alguna... Aquí en esto significa, o sea, que básicamente lo que detectan, digamos, mucho es cuando está rojo y poco cuando está azul, ¿no? Es correcto. Exacto. Es correcto. De acuerdo a la barrita que está aquí al final. Sí, sí. El rojo mayor, sí. Por ejemplo, non-social fear, mucho en los pastores, es miedo a lo no social, a cualquier cosa que se mueva o a cualquier cosa que salga del entorno
de lo conocido. Entonces, teniendo esa genética o teniendo esa predisposición, de allí salen los pastores que efectivamente lo que hacen es cualquier cosa que sea desconocida, yo la voy a alejar de mi gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, están aquí los lebreles, serían los Sighthunter, ¿esto? Sí. Tú que eres muy experto en lebreles, viendo esta barra de abajo, ¿dirías que coincide con lo que tú conoces, con lo que tú...? Sí, sí, bastante. Y lo que vemos, por ejemplo, también en los pastores y sí, yo diría que estoy, simplemente por verlo así, plop, yo estoy bastante de acuerdo con lo que, vale, o sea, que lo he visto yo. Que lo has visto en la práctica, ¿no? Y lo que me mola, o sea, sí, vamos, o sea, que especialmente como yo trabajo más con lebreles, o sea, especialmente y tal, pero ahí vemos, por ejemplo, que energía baja, ¿no? O sea, que eso es uno de los mitos que tenemos, que no, pero estos necesitan correr. Ya. No, Y no es así. no, vale, sí, pero no. Sí. O sea, Sí. o sea, ahí voy haciendo jogging o footing, kilómetros y kilómetros, ¿no? Y dice, vale, así que pensaba que me vendría bien un galgo. Pues no, No. no. Y, o sea, de excitarse, poco. Realmente me gusta porque realmente no hay nada rojo. No hay nada rojo. No hay nada rojo. Todo lo más, el naranjo con predatory chasing. Sí, sí, o sea, eso está es lo claro. tuyo, es lo Claro. propio. Lo que no veo es que, por ejemplo, vale, porque es una de las cosas que yo digo, las dos grandes motivaciones en un lebrel es justamente eso, ¿no? La predatoria, la predación. Y la otra es la exploratoria, de que van buscando la presa y luego una vez que tenemos la presa, vamos a por ello, ¿no? Son las dos grandes motivaciones de un lebrel. Y luego lo que me gusta es que vemos todo, o sea, gusta. Pero sí, que digamos, no están muy por o sea, de asustarse o de tener miedo de muchas cosas. Eso es otro mito del galgo, ¿no? De que pensamos que no son reales, o sea, son asustadizos y que tienen miedo a muchas cosas y son muy tímidos. No, eso es más bien debido a su crianza o por experiencias anteriores, más que nada, especialmente aquí. Yo no sé cómo estáis allí en Sudamérica, pero aquí en España la gran mayoría de los lebreles o galgos que vemos por aquí vienen evidentemente por rechazas Sí. de la caza, ¿no? Lo mismo por acá, ¿no? Ya. No, más que de caza son de competición. Ajá. Aquí no tenemos eso tanto aquí. Hay evidentemente carreras ilegales, pero como las carreras con perros en... Es que aquí son legales. Ya, aquí ya no, o sea, desde unos años. Pero ahí, entonces lo vemos y evidentemente, o sea, que las experiencias de vida que cuando entran en una familia, por ejemplo, a lo mejor no son las mejores, ¿no? Y allí, debido a eso, tenemos perros que son miedosos Claro. Sí. Claro, que depende más de su ontogenia, como dicen, ¿no? O sea, o sea, no de la genética, claro, que más bien por eso, sí. por experiencia. Sí. Pero ahí, o sea, lo que vemos aquí, vale, lo están mirando, o sea, pero no veo, por ejemplo, la exploración. Se podría entender quizá como, déjame ver, como este es el Sibark que está inclinado hacia los problemas habituales de claro. más que impulsos, ¿no? ¿Dónde podría caber eso? Quizá en non-social fear. Ya, es que no lo veo realmente. No está. No está. Es curioso también, o sea, que también es el problema de estas cosas muchas veces
es, por ejemplo, attachment and attention seeking. Vemos el lebrel como bajo, ¿no? Sí, Realmente vemos como son tan relativamente bajos todos. sí. Y Eh, es que simplemente, no, pero se trata de conocer al perro, de leer el perro, ¿no? De que cómo, o sea, el lebrel a lo mejor no se pone a poner la cabeza en o sea, en tus rodillas y dice, por favor, tócame, ¿no? Pero busca la atención o conexión, como yo prefiero llamarlo, ¿no? sí. De otras formas. Como hablábamos, ¿no, Carmen? De eso, de simplemente con una mirada. Con las miradas. Sí, vamos. Y si no detectamos eso, o sea, si no, cuando el perro me mira en ese momento, no lo pongo en la casilla de que está buscando atención, Ujú. Claro. entonces lo fallamos. Claro, hay que decir, has puesto un buen punto porque quizá por poner una de las debilidades del artículo es que esto ha sido ¿cuántos eran? Encuestas Ya, o entrevistas. Es decir, esta es la percepción que tienen los tutores de los perros sobre sus perros. Entonces, muchas veces ahí hay malas interpretaciones. O sea, el tutor no sabe. yo no sé cómo lo veis vosotras, pero Sí. Ximena quería decir algo. Es verdad eso, sí, dentro de las como falencias que estaba, era lo subjetivo del CIVAR, porque al final, como bien dices tú, Carmen, y también Jonas, es algo que netamente, de acuerdo a la sensibilidad que tenga el tutor o el nivel de conexión, o que también conozca a su perro, o la capacidad del tiempo de observarlo y entender más o menos ciertos... Entonces, eso probablemente sí lo hace que sean en este caso los que son considerados perros más salvajes o perros más, como son los lebreles, son considerados, ¿cierto?, como perros menos entrenables y qué sé yo, pero no necesariamente, o sea, probablemente ellos expresan o se conectan como de otras formas, no como lo hace un border collie que te está mirando fijamente todo el tiempo, que el pastor tiene eso que es, perdón que lo diga, a mí me desespera un poco, siento que es como dos ojos encima tuyo de manera permanente y probablemente ahí también se utiliza eso como un parámetro y el resto ya empiezan a como a aparecer más bajo en la escala y yo creo que son maneras distintas nomás. Sí, sí. No recuerdo si el mismo artículo pone eso. Al final estos artículos suelen poner al final las debilidades o Sí. En el resumen aparecía como... los límites de la investigación, ¿no? Entonces, no sé no recuerdo. Sí, estaba, dame un segundo, creo que en alguna parte del resumen atrás decía que era como, no sé si la debilidad, pero como cosas a mejorar es lo subjetivo de las encuestas, porque al final es la mirada de cada tutor. Yo no veo, pero hace unos años ya que hicieron un estudio enorme en Finlandia. También creo que fueron con 36.000. Es que es este, Jonás. No, esto es de unos americanos y además es de hace 2 años y pico. Ah, No, este de Finlandia fue hace 5 o 6 años. A ver si lo tengo en algún lado, lo puedo sacar del título, pero allí fue lo mismo, o sea que, pero eso a través de clínicas veterinarias que hicieron luego dieron, digamos, la encuesta a los tutores que venían con los perros a las clínicas. Sí. Y entonces ahí, o sea, que fue completamente voluntario, evidentemente, y tal. Y sacaron, o sea, datos de tutores de 36.000 perros. Y ahí sacaron, o sea, pero allí estaban metidos más bien para ver reactividad y como nosotros lo categorizamos como reactividad, ¿no? A mí eso es otra cosa que me rechincha. Pero y miedos e inseguridad y tal. Entonces voy a ver si lo encuentro aquí. Porque sería bueno si nos pasas allí seguro el enlace o el artículo para ver si le damos seguimiento a eso.
Pero lo que vemos, digamos, típico, por lo menos yo, cuando tratamos con perros y el mayor problema que tenemos es que el tutor no conoce a su perro. O malinterpreta tantas veces. Por eso, o sea que eso evidentemente da un bias tremendo en estos. Es correcto. Lo mismo que decía Jonás de soy una persona súper outdoor, entonces necesito un border collie. Entonces, ¿Ves? no. Te equivocaste. O soy una persona súper tranquila y quiero estar en mi sofá, entonces necesito un beagle. Así como, no. No, está claro. O sea, vamos, empezamos mal. Sí. Sí. A ver. Mira, lo voy a buscar. Ahí lo tengo en algún lado. Pero voy a buscarlo en Google. No tengo. No tengo el artículo en inglés ya. Solo lo tengo en castellano. Bueno. Con respecto, tengo una pregunta. Así que para ustedes, para debatir. Con respecto a este estudio, ¿cuál creen ustedes que es el perro, como comillas, más universal o más como recomendable para así como el perro más, como que tenga este balance, el que ustedes recomendarían a una familia tipo? Yo sé que cada familia se adapta y qué sé yo, pero de acuerdo a este estudio, ¿cuál grupo creen que los de compañía, no? Es que yo creo que la respuesta es tan difícil de dar. Cierto que sí, Filo, es como... Depende mucho de la familia. Pero, por ejemplo, si tú, mirando el cuadro, o sea, ¿dónde no hay rojos? Pues Claro. en un Labrador, en un Retriever y en un Pointer Spaniel. Pero vaya usted a saber, si metes a un Pointer Spaniel en un departamento, no sé qué va a pasar. Si no tiene posibilidades de satisfacer su necesidad exploratoria y de caza en fines de semana, por ejemplo, ¿no? O Se enloquece. Claro. Sí. Claro. No, sí, yo sé que hay que individualizar en cada caso, pero es como, ¿qué grupo sería como universalmente, pienso yo, el más recomendable como para, yo pienso que los de compañía probablemente, o sea, es como los que moldearon para que... que no están aquí, si te fijas. No están ahí. Claro, porque no existen. Porque estos linajes son los que son pre. Claro. Es que ahí en la imagen esa, arriba, no sé si se acuerdan que hay un gráfico, ese gráfico, el B, el de la distribución de acuerdo a Kennel. Ah, sí. Y ahí aparecen los de compañía y los toy. A ver, espérate. Primero, vamos a ver primero eso y luego voy a poner tu artículo, Jonás, para darle una miradita. Sí, resulta que no eran 36.000, eran 13.700. Bueno, igualmente son por arriba de 1.000. Por arriba de 1.000 ya vale. Ahí lo que miran más que nada es la ansiedad en diferentes razas y tal, ¿no? Pero déjame ver. En estabas hablando aquí, Jimé, de este cuadro B. Cuadro B, sí. ¿Y cómo se lee esto? Trainability, predatory aggressive. Vale, o sea, lo que estamos buscando es el amarillo, sí. El amarillo. Para decir que sí. Mira, entonces el más neutro son los lebreles. Exactamente. Fíjate tú, estos. Sí, está ahí con un puntito en el medio. En el centro, como el equilibrio. O sea, y por favor no te metas con un cattle dog porque te lo vas a pasar fatal. Sí. Y los pointing dogs. Sí. Sí, vendrían siendo los pointers con los lebreles como estos dos. Estos de aquí arriba, Pointer Spaniel, esta línea.
¿Quién dijo que el retriever era el más tranquilo? No. Trainability. Lo que a mí me parece interesante también en esto es que, por ejemplo, ahí el water dog, ¿no? Que es algo que estamos hablando aquí en España también mucho, de que el perro de agua español es uno, o sea, antiguamente fue visto como uno de las razas más polivalentes que podías tener. Lo utilizaron para pastoreo, lo utilizaron para guarda, lo utilizaron para trabajos específicos en los puertos, para recoger cuerdas o redes o tal, ¿sabes? O sea, que fueron en los barcos con los pescadores. Por ejemplo, en Cantabria lo llamaron perro de puerto. O sea, que eran perros que estaban en el puerto y ahí estaban haciendo cosas. O sea, o por ejemplo, limpiando de peste, ¿no? De ratas y tal. O sea, trabajo de terrier, de pastor, de guardián, de todo. O sea, que más. Y ahora, a mí aquí en España, no solamente a mí, porque es una cosa que estamos hablando, ¿dónde fallaron en la cría de estos perros? Porque ahora me llaman a mí diciendo, mira, tengo un perro ¿y qué tipo es? No, es un perro de aguas. Ajá, o sea que cuando viene alguien a visitar se mete debajo la mesa. O se esconde en un... O sea, que ahora tenemos perros de agua con miedos tremendos e inseguridades y tal. Es que ¿dónde en la cría esto se ha ido digamos, a este lado? Y lo que me parecía interesante ahí era justo, perdón, pero esto de los lebreles, perdón, los labradores, los retrievers, ¿no? Y water dogs, o sea, perros de agua, es que están, o sea, muy entrenables, o sea, arriba, amarillo ahí, pero también yo diría que eso luego significa que lo hemos buscado esto, ¿no? Desean que sean muy, muy, muy entrenables, pero de hacer eso, el daño colateral que conlleva eso es que se vuelven inseguros. O sea, que por ejemplo el pastor alemán aquí en España también, o sea, en Europa lo vemos mucho, de que son incapaces de vivir solos, o sea, entrecomillado, ¿no? Algo que, por ejemplo, un lebrel sí que puede hacer perfectamente bien. O sea, esto sería para entender el dibujo, quiere decir que esto es mucha entrenabilidad y mucho miedo. No, tampoco, entonces debería tener, vale, es lo típico aquí, los compañeros y tienen muchos miedos, ¿no? Pero es como si esta parte lo hemos olvidado, me parece. ¿No? Esto está azul, con lo cual aquí dice que... Claro, para decir que es poco tendría que ser grisecito. Ya. Pero eso es una cosa que ahora mismo, viendo, o sea, claramente la inclinación aquí, a mí no me veis mi marcador, solo veo yo, pero la clara inclinación en retrievers y water dogs, por ejemplo, flashing ahí, hacia la entrenabilidad, ¿no? La trainability. Sí. De que es mucho ahí arriba, con lo cual es que simplemente yo ahora con mis, pajas mentales, pero me parece interesante. Esto. Creo que lo hablamos también en alguna oportunidad de esto que nos empezamos a fijar cuando empezamos a mezclar razas y a mezclar cosas, empezamos a fijarnos principalmente quizás en características más físicas. Y por el otro lado nos empezó a quedar un poco la embarrada, porque empezamos a tener esto de, ok, tengo ahora un perro más lindo o más cazador o lo que sea, pero su dificultad con el miedo y con la cosa social empezó a crecer. Y ahí es donde empezamos a dejar un poco la embarrada. Porque dejar la embarrada significa, aquí en Chile, significa meter la pata. Perdón, meter la pata. Sí, lo sé. Y además, cuando decís netamente, ya sé que esto es verdaderamente, sí. No, pero es curioso. Sí, pero es curioso, Carola, lo que acabas de tocar, que desde mi punto de vista es muy, 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 o sea, significativo, ¿no? Y es importante, porque tiene que ver, por ejemplo, con digamos,
los zorros en Rusia, ¿no? O uno de las cosas que estamos buscando alguna cosa en la cría, pero eso significa que estamos realmente tocando todo. Y otro ejemplo es que, por ejemplo, también el ruso, ¿no? El Barzoi, el lebrel ruso, que es de hecho la única raza canina que podemos ver nada más salir del útero, que es un Barzoi. Porque tiene ya la nariz tan larga. Ya. Ay, no lo sabía. Sí, es el único. O sea que ni siquiera un carlino o pug, como lo llamamos, ¿no? Ni eso. O sea que tú no puedes distinguir un recién salido del útero galgo con un bulldog francés. Salen igual. Menos el Barzoi. Es el único que sale diferente porque ya tiene... Mitad nariz, mitad perro. Sí. Y lo curioso de ese es que no estaban buscando una nariz larga. Estaban buscando, o sea, una vista para poder coger, o sea, evidentemente los laterales. Mayor ¿vale? campo de, claro, mayor Exacto. O sea, mayor campo visual, pero también para poder medir distancias. Y entonces decidir simplemente por ver de aquí, hacer no, esto es demasiado lejos, no importa, o sea, no merece la pena, o sea, correr detrás de eso, ¿vale? O sí, ¿no? Y entonces lo que hicieron era alejar, o sea, poner los ojos cada vez más en el lateral. Y eso alargaba la nariz. O sea, no estaban buscando una nariz más larga, pero sí que vino o sea, por ello, por ejemplo, ¿no? O sea, que esto de que, o los zorros en Rusia, que estamos hablando de perros, o sea, buscando zorros más amigables, entonces se convierten en perros. Los zorros de Belayev, sí. Claro. Sí. Al final es súper interesante porque uno quiere jugar, el humano quiere jugar o tomar un rol como un poco de Dios, de creador, y claro, clasifica o seleccionas un rasgo comportamental y te cambia un montón el fenotipo o la apariencia, o también a la inversa, si quieres seleccionar un rasgo que te parece súper interesante o que es bonito, pero sin querer arrastras un montón de, no sé, pienso en lo que le pasa hoy en día a todos los perros Merle, que vienen con cuántas patologías asociadas, y al final no podemos, es eso, el juego de querer meterse y seleccionar, pero no asumir de repente las consecuencias que involucra, es como un efecto mariposa, por así decirlo, como algo, seleccionar algo tan chiquitito que trae así, pero por consecuencia un montón de... Sí. Hoy día queremos perritos pequeños que quepan en el bolsillo, que no boten pelo, que no hagan popó y tienen la cabeza explotadísima. Entonces es una pena, ¿verdad? Da mucha rabia. Voy a pinchar el artículo que mencionaste, Jonás, para verlo. Lo comparto ahora y lo veo. Share this window, no quiero share mi window, ok, good. Sea tonto. Share this. Ahí está. Este es el que, ok. Paracidad canina en 13.700 perros. Ok. Sí, en 2020, hace 5 años. Y si vas abajo, un poco más abajo, entonces ya viene, ¿cómo se llama? Figuras de aquí vienen, ¿no? Pero aquí yo diría que a lo mejor ahí todavía no lo ven, o sea, de tipo de perro. Aquí es más bien, o sea, que bueno. Interesante está esto. Lo voy a mirar despacio. Y luego hablan de las razas. Aquí está. Sí, ya viene un poco más abajo. ¿Dónde más lo vemos? ¿En qué tipo de perro? Ajá. Y no me equivoco. Here. Este es edades.
Aquí hablan de edades. Y aquí están. Estos son los Aquí están las razas. Sí. No se ve mucho, pero... Es curioso porque aquí, en este club de agua, por ejemplo, aquí lo ven como, o sea, los más ansiosos y miedosos. Mira, ahí es el lagato, ¿vale? El lagato es el perro de aguas italiano. O sea, y los Spaniel también son perros de agua, ¿no? O sea, que son los que tienen miedo a truenos y de extraños y de todo. Y es curioso ver que... Aquí, este español, miedo a extraños. Sí. Creo que nunca he visto uno de agua italiano. Y aquí no hay tanto lebrel, pero por ejemplo aquí evidentemente tienen las razas nórdicas, ¿no? O sea que ahí tenemos el típico perro finlandés de Laponia y estas cosas, ¿no? Y los vemos como, aquí lo vemos con los lebreles, como pasotas, o sea que no pasa nada. Y entonces vemos que las razas más primitivas no son muy excitables, no son muy energéticos, no son muy, yo qué sé qué, son básicamente bla, 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 pasa por la vida y ya veremos lo que pasa mañana, ¿no? Y los perros donde nosotros, como decía Carola, ¿no? Donde hemos metido la mano, son los que más problemas tienen. Yes. O sea, cuando estamos buscando un perro colaborativo que depende más de mí, entonces ya lo estamos trastocando su forma de simplemente poder vivir, ¿no? Por decirlo así. Totalmente. Alberto Piña, que es el responsable de la rehabilitación de los perros que entran en Fundación Benjamín Menet en Sevilla, que es el refugio más grande de Europa de perros. Le he tenido 2 veces en el podcast y él me contó una historia, dijo, es que no lo vas a creer. Pero resultaba que tenían robos de comida de un almacén. Y en el principio descartaron que había sido un perro porque todos los cheniles que tenían ahí estaban cerradas. Pero luego a través colocaron cámaras en sitios, o sea, que podían ver, digamos, en algunos sitios y tal, pero no era lo mismo. Entonces colocaron cámaras para mirar, ¿no? Estudiar esto de verdad. Entonces resulta que había una galga que llegó a abrir el pestillo de su chenil, ¿no? Y salió de ahí y por el pasillo hacia el almacén, y abrió la puerta al almacén, entró y se zampó todo lo que podía zamparse y luego volvió cerrando la puerta del almacén, volviendo a su chenil, entrando y cerró el pestillo. No. Sí. Y si no lo hubiera vivido en carne propia, te diría que no te creo, pero sí lo viví. Son brillantes. Y esto es algo que él dijo. Luego vienen las listas de las razas más inteligentes y entonces salen los lebreles más abajo de todo, simplemente por el hecho que no son entrenables. Pero tú pones a un perro de primitivo, por llamarlo así, ¿no? O antiguo, o tal, ante un problema y tal, y lo resuelven sin ayuda nuestra, mucho mejor que cualquier otro. O sea, yo diría que un galgo resuelve problemas de este sentido sin tener que ayuda nuestra para nada antes que lo hace un belga malinois. Estoy seguro. Justamente hay, qué interesante, qué buen comentario, porque el belga malinois no sabe hacer nada si no se lo dices. No te lo dicen. No hay iniciativa. No, si no le pides algo, él te queda mirando con cara de dime qué hacer, porque
Mi mundo gira en torno a que tú me digas qué tengo que hacer. Si no me dices, estoy ahí. Yo tuve un Me caso acuerdo. hace unos años con un pastor alemán que hice un vídeo que lo llamé bailando, o sea, teniendo en cuenta eso de bailando con lobos, ¿no? Pero le dije, porque el perro se llamaba Duster, entonces, o sea, se llama, todavía está ahí. De hecho, me encontré con su tutora hace solamente unos días y fue una alegría. Pero este perro, un pastor alemán que de bien pequeño había sido o sea, metido en la obediencia clásica. Y además, de forma, por decirlo, antigua, ¿no? Y entonces luego resulta que estaba reactivo a básicamente absolutamente todo. No podía con nada, digamos. Y lo curioso también fue que podías llevarle suelto. Era reactivo, o sea, que ladraba y se puso de defensa y tal, pero no se alejaba. No se lanzaba, digamos, a otro perro ni nada de eso. Y eso con su tutora, pero luego yo le llevé yo solo, sin ella. Y entonces se pegó a mí. Se pegó a ti. Se pegó a mí. O sea, que digo, o sea, pegarse como una lapa, sin conocerme, realmente, pero le daba igual. Yo era un humano, entonces, boom, me pego con este. Y yo le podía soltar y no se alejaba de mí. Ni un metro. O sea, muy poco espacio. Entonces yo hice un vídeo que lo llamé Bailando con Duster y puse un vals de Strauss. O sea, y lo que hacía yo era, el perro estaba suelto al lado mío. Y yo di un paso a un lado, entonces ¡pop!, lo cerró. Atrás, ¡pop!, lo cerró. Pam, 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 pam. Y así yo. Y dando vueltas, entonces a mi lado. Yo dije, esto parece divertido, pero en realidad es tremendamente triste. Sí. Porque esto no es debido a nada más que él simplemente no puede con lo demás. No puede afrontarse al mundo, nada de esto. O sea, y tener que entrenar a un perro vivir es tremendamente triste. Es terrible. ¿Lograste abrirle un poquito? Sí, sí, pero vamos, trabajo. Una de las cosas es también por la reactividad, ¿no? Es que, o simplemente que todo esto aquí fuera no es peligroso. Aquí puedes encontrar tesoros si te pones empeño en ello. Entonces yo hice, o sea, como digo, yo no suelo utilizar nada de recompensas o chuches o tal. Busco la motivación intrínseca del perro para cambiar algo. Pero, pero en este caso, por ejemplo, lo que hice era preparar una senda para caminar, ¿no? Antes, con trocitos de salchicha. Es partido por ese camino, ¿no? Para, digamos, entre comillas, obligarle a poner el hocico en el suelo y empezar a gestionar el entorno a través de la nariz en vez de con los ojos y oídos. Y entonces se da cuenta de que, mira, si yo pongo el hocico en el suelo, entonces encuentro tesoros. Y claro, poquito a poco alejas, en principio mucho para que mantenga, ¿no? Y luego poquito a poco alejando la distancia entre cada trocito. Entonces se da cuenta que lo realmente importante aquí no son trocitos de salchicha. Aquí hay muchísimas más cosas que pueden ser interesantes, ¿no? Y al final, pero eso tarda un rato, pero al final ya podían pasar perros y tal, pero le daba igual. Le daba completamente igual. Aquí hay cosas mucho más interesantes que eso. Pero claro, entonces ya tenemos un perro que se aleja. Ya tenemos un perro que puede con ello. Entonces, claro, tenemos la tutora y dice, ¡ay, ay, ay! Se va, se va. Sí. Y alguien que no entendiera lo que estás haciendo dice, no, pero si ahora me lo estás malcriando, porque ahora se va. Claro. Cuando es todo lo contrario, le estás permitiendo vivir. Le estás dando autonomía, algo de autonomía, o enseñando a ser un poco más autónomo. Yo escribí un artículo de esto, de que ya es hora.
como una cierta crítica a nosotros, ¿no? Al sector profesional, de que ya es hora que nosotros entendemos que no podemos seguir el camino que estamos dando, ¿no? Donde estamos caminando. Que el problema del perro no es, o sea, que cada vez tenemos más problemas en perros que no manejan el entorno donde viven, ¿no? Y eso no lo podemos arreglar con un SIT. Es que tenemos que dar un giro en ello y de verdad meternos en lo que realmente le importa al perro. Sí. Y eso, mira, no, pero camina muy bien al lado. Sí. Eso no es vida. Pero sobre lo del artículo es interesante ver. Mira, como no había leído este artículo desgraciadamente antes, porque no percaté que lo habías publicado, perdón. No te preocupes. Siempre aparece ahí, siempre está en el Drive. En el Ya. En el enlace del Drive está el artículo que estamos leyendo. Pero es interesante ver, o sea, que si podemos ver una correlación entre esto, desde que lo más colaborativo con nosotros lo hacemos, más inseguros les hacemos. Vamos a verlo. Sí, a ver. Veámoslo. Que es interesante, que tiene que ver con lo que dijiste de la colaborativo. Claro, es que aquí lo pone en negativo todo. No, pero trainability, ¿no? Lo tienes. Este está arriba, aquí arriba está la trainability, aquí. Mientras más trainability. Sí, pero ahí no. Pero mira en el abajo, el score correlation. Ahí en el medio tienes el trainability. Ah, es cierto, acá. Sí, pero está bastante azul en todos. Trainability en el sled dog, el terrier, jojo. Pero están bajos. Pero el herder tiene relativamente más, ¿no? Sí, Entonces, relativamente más. Qué curioso, qué curioso que esta línea sea así. sí, pero fíjate tú, o sea que pero espérate un momento. Quiere decir, es que a lo mejor lo estamos leyendo mal. Quizá trainability significa, o sea, aquí en los azules es más. No, es menos. No, es menos. Es Sí, menos. es menos. Pero El menos el Asian Spitz, claro. El ya. menos Y luego tienes, o sea que el herder ahí tiene el que relativamente más, ¿no? O sea, los pastores relativamente más, y es el que tiene non-social fear más que ninguno. Exactamente, ahí está, esa es la correlación. Esta con esta. O sea, el pastor es relativamente miedoso a otros perros, a non-social, poco predatoriedad, porque claro, normal. Owner directed aggression. Neutro, pero bueno. Neutro. Agresión a otros y sensibilidad a tocar, pues mira, es que, y eso yo muchas veces, o sea, que no quieren que les tocamos, es que esto es porque no se confía. Míralos, todo esto. Sí. Menos el Lebrel. Menos el Lebrel y el Pointer Spaniel. El Pasota. Qué amor. Eso me fastidió no poder estar en el que hicisteis el otro día del olfato, porque Fue bueno. Yo me he metido mucho en eso. En y olfato. Quería comentar eso de razas también, ¿no? Porque lo que pasa es que allí hicieron, esto en este no, pero había un otro estudio hace unos años donde tenían el carlino o el pug, el pastor alemán y lebreles galgos. Y básicamente dijeron que, o sea, y se trataba de detección, o sea, que entonces querían ver si supuestamente los galgos no olfatean porque cazan con el ojo, ¿no? Y eso es otro mito tremendo, pero bueno. Y luego, evidentemente, los carlinos por ser chatos y el pastor alemán, que supuestamente es un detector tremendo, ¿no? Entonces me miraban eso. Y una de las cosas ahí que llegaron a decir es que básicamente podían rechazar a los galgos por completo
para trabajos de detección porque no eran motivados para ello. Entonces, mira en qué forma lo habían intentado motivar para hacerlo. Evidentemente con premios de comida. Y eso no le interesa. Es que, como yo suelo decir, pan fin funfla, o sea que no tiene ningún interés en eso. Y entonces, yo, como yo dije, hablé con Santos Alcines sobre ello en su momento, porque trabajo sobre el olfato con él, ¿no? Y entonces dije, esto es un estudio basura. Eso puedes tirarlo por ahí, porque no sirve de absolutamente nada. Si no, eso además fueron los húngaros, que son muy, digamos, conocidos y tal, ¿no? Miklosi. Sí, justo. Eran, o sea, que la misma gente, ¿no? Y dije, pero este estudio, ¿por qué lo publican? Es que que no hay nada. Y es que es curioso ahí ver estas cosas que a mí simplemente porque se meten con los lebreles, entonces yo Claro, pero ahí es donde como estudiar a los perros es estudiar la vida, en realidad, y eso es muy complicado. Ahí es donde sale el tema que tocamos, Jonás, cuando conversamos la vez pasada, sale el tema de qué valor tienen los estudios científicos y la proporción de qué valor tiene la experiencia que uno tiene sobre los perros en concreto. Ahí es donde se puede hacer el contraste. Y como tú dices, yo conozco muy bien a los lebreles y sé que en este estudio no se tomó en cuenta cuál es la motivación intrínseca del lebrel y por tanto, obviamente que no iba a salir olfateador, ¿no? Pero eso te lo da la experiencia. Sí. Y hablando, por ejemplo, o sea, con eso de Santos Alcines, que hace, o sea, es instructor de mantrailing. Claro. Y entonces él dice que fíjate tú que el galgo es fantástico en mantrailing. Es fantástico. Es simplemente llegar a poder motivarle de hacerlo. Y una vez que está motivado y lo utiliza ahora para, por ejemplo, galgos miedosos a humanos, por la razón que sea, utilizando el mantrailing como terapia. Hermoso. A Porque es búsqueda de humanos. A encontrar humanos a través del olfato. Vale. Y ver que el perro, o sea, cómo sube autoestima, autoconfianza y todo esto en el perro cuando logra estos, o sea, y lo llega a sacar, ¿no? Pero es... Qué bonito, porque en el fondo es trabajar sobre lo intrínseco, ¿no? Esa palabra mágica, ¿no? Sobre los intereses intrínsecos del perro y no sobre lo que nosotros pensamos que le tiene que gustar, que es la comida. Eso fue lo primero que yo, con el primero mío, el Gandul. Ya lo he dicho muchas veces, que cuando yo empecé con él, ya estaba yo con el bolsito este de trozos de salchicha. Yo era un salchichólogo tremendo. Sí. Yo hasta hace relativamente poco siempre salía con mi bolsa de salchichas pensando, por si acaso, o como yo me decía a mí misma, para llevar la bolsita de cacas. Pero me he dado cuenta que en las últimas, o sea, que no, o sea, sin salchichas mejor. A pelo, a comunicación. Y luego hay una cosa también en esto. Yo, mira, si puedo, simplemente una reflexión por ello, pero ya me estoy yendo por las ramas. A ver. Tengo en el grupo que voy mañana, ¿no? Es que tengo uno ahí, es un pastor alemán ciego de nacimiento. Wow. Y él va, o sea, porque le hemos tratado como evidente desde el principio. Y como si fuera vidente. Sí, sí. Lo han integrado como un igual. Sí. Y la forma que él utiliza el olfato para gestionar el entorno es tremendo. Y como yo suelo decir, es que la gente que no le conocen, o sea, primero es que no se dan cuenta que es ciego si no le estamos diciéndole que es ciego. Eso es una. Y la otra es que vienen y dicen, tiene calor. Eso, ¿cómo? Entonces, tiene mucho calor. El pastor alemán ese tiene mucho calor. Dice, no lo tiene. Es que él utiliza la cara entera. Él
Él no va como los otros, así. No, él va así. Y además saca la lengua y de todo, y utiliza belfos, lengua, el vómero nasal, a la leche, y mira, todo. Todo que puede coger partículas olfativas lo utiliza. Y es tremendo. Y va por la calle, o sea, caminando así. Extraordinario. Y es que ahí... Pero él tenía una faceta, y es que que yo creo que tiene mucho que ver con el pastor alemán en general, pero cuando él sabía que lo estábamos acercando a donde teníamos los coches, digamos, esperando, aparcados, donde habíamos empezado a caminar, ¿no? Se adelantaba. Y tuvieron la chica que es la tutora, que tuvo un incidente que él se fue por otro camino buscando a otra cosa, porque era interesante y tal, y se alejó un poquito y se metió en un embrollo, digamos, donde luego necesitaba la ayuda de ella para poder salir. Y luego podemos entrar en cómo eso, ¿no? Pero entonces ella me consultó eso de que, ¿qué hacemos para que no se vaya? Tengo que llamarle o tal. No, dijo, mira, porque ahora se aleja, mira, ya se va. Pues vale, pues paramos aquí. Ajá. Y nos paramos, el resto del grupo, ¿no? Entonces él iba solo. Y dijo, pero no le llamamos, no, aquí esperamos. Y entonces, evidentemente, los otros perros se quedaban con nosotros, ¿no? Y tal. Así que el grupo se paró. Y ya, claro, después de un ratito ya volvió el ciego, pop, 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 por el camino, ¿sabes? Y claro, entonces aquí viene esto de chuches y de premios y de recompensas y todo lo demás, ¿no? Entonces, evidentemente, la tutora, cuando él viene ahí, viene el impulso suyo de decir, muy bien, Félix, muy bien, ven aquí con mami. Oye, uy. Yo dije, no. Eso, ¿cómo que no? No le da premios. Yo, ¿cómo? Pero si lo ha hecho muy bien, exacto, pero es algo que debe, o sea, que está dentro de... Y yo dije, ¿por qué ha vuelto? ¿Por qué ha vuelto? Nada, porque claro, se encontró solo ya y quiere reincorporarse con el grupo y quiere reincorporarse y quiere encontrarse contigo. Porque es pastor. Ya, pero es la motivación intrínseca del perro de volver, no es porque tú le premias, no, el premio lo tiene ya haberte entrado, o sea, encontrado, y reencontrarse contigo. Allí está el premio. Y ese premio es mucho más grande que el premio que tú o la recompensa que tú puedes darle extrínsecamente. Pero lo que tú puedes hacer con la recompensa extrínseca es desviar la motivación intrínseca hacia ello. Entonces la motivación al final del perro no es reencontrarse contigo, es ser recompensado por ti. Entonces ya lo estamos, o sea, torsionando todo esto. Y ahí veo yo mucho peligro, peligro, pero que el perro no ve la razón de por qué realmente hacer lo que hace. Simplemente está buscando porque tú le estás premiando con lo que sea. Pero el premio lo tiene ya dentro de sí. O sea que eso, y lo tenemos difícil de entender a veces nosotros, de que el mayor premio que puede encontrar es haberte encontrado. Y eso además, el tío, ¡guau! La encontré. Evidentemente no se trata tampoco de ignorarle, porque eso, en un paseo de estos, los míos, por ejemplo, se van, luego vuelven y a lo mejor pasan justo a mi lado y me dan un toquecito. Un toquecito con con el costado o con la cara a mi pierna, ¿no? Como decir, ya te encontré, ya estamos ya somos juntos otra vez. Entonces yo simplemente lo que suelo hacer es bajar la mano y le doy un toque yo. ¡Pam! Pero no más. Ahí está el premio. No necesita más. Hermoso. Sí. Y es que es difícil. A veces veo eso, el impulso del humano. No. Baja. La propia inseguridad. ¿Cómo? Pienso que esa como tendencia, claro, de premiar con algo, algo comestible o con el muy bien, es nuestra propia inseguridad, al final, como de
de que nosotros como Estás tutores... diciendo que nos reforzamos a nosotros mismos, ¿no? Sí. En parte, claro. Nos premiamos a nosotros mismos, sí. Pero es lo que nos han enseñado toda la vida. Hiciste bien la tarea, una estrellita, un premio, un caramelo. O sea, lo tenemos tan intrínseco en que tenemos que recibir una recompensa cuando hacemos algo bien. Que es medio natural. Es de nuevo humanizar, o desde la perspectiva de ser tan humano, de que no vemos cómo realmente refuerzan o entienden los perros. Y todo lo traemos a cómo lo hacemos nosotros y queremos replicarlo, y ahí está el gran error. No son humanos, chicos, no son niños, son perros, son un mundo mágico. Chicos, se nos acabó la hora, no sé si se han dado cuenta, pero son exactamente 60 minutos después de que empezamos, así que con la puntualidad que nos caracteriza vamos a tener que despedirnos. Muchísimas gracias a los tres. Nos vemos, gracias Jonás por unirte al grupo. Nosotros ya somos viejas conocidas, viejas contertulias de este encuentro. Nos encontramos el próximo sábado, entonces, siempre a las 2 horas chilena. Prometo leer el siguiente. Todavía no lo hemos elegido, podríamos, si tienen sugerencias, mandarlas al grupo como sugerencias, y el lunes lo vamos a discutir con los chicos del grupo del lunes para definir, y entonces va a estar definido para el lunes el artículo, el lunes en la noche. ¿Okay? Perdón, yo igual soy nuevecita. ¿Perdón? ¿Dónde se manda la sugerencia? Al WhatsApp. Al grupo de WhatsApp. Vale.